que las irregularidades del ciclo menstrual y del hiperandrogenismo clínico mejoraron después de suspender el valproato, pero el peso y la morfología ovárica poliquística en la ecografía no cambiaron como tal. Y la mejor evidencia proviene de un metaanálisis de 11 estudios que demuestran un riesgo 2 veces mayor de desarrollar el síndrome de ovario poliquístico como tal. Bueno, ahora hablaremos de la etiología. Súper importante que sepamos que el síndrome de ovario poliquístico se considera un rasgo muy complejo porque surge de la interacción de factores tanto genéticos como ambientales y que suele presentarse por primera vez al alcanzarse los niveles maduros de gonadotropina en la pubertad. La patogénesis del SOP puede entenderse según muchas literaturas con la hipótesis del doble impacto, lo que conocemos también como los dos golpes, y es en la que el trastorno surge principalmente como una predisposición congénitamente programada, que vendría siendo como el primer impacto, y que se va a manifestar en presencia de un factor provocador, que ese sería el segundo impacto. El factor provocador, digamos que más común, que es postnatal, suele ser la resistencia a la insulina con el hiperinsulinismo compensatorio. Este puede haber sido ya programado congénitamente o adquirido postnatalmente debido a diferentes hábitos pues, que tenga la persona. Es importante que sepamos también que pues, el SOP se considera un síndrome, no específicamente una enfermedad, lo que refleja pues, sus múltiples etiologías potenciales. Empezando con los rasgos hereditarios, el primero que tenemos es el síndrome de ovario poliquístico materno, en el que tenemos que aproximadamente el 25% de las mujeres con SOP tienen una madre que también tiene SOP. Incluso se han hecho muchísimos estudios en el que se han comparado pues, hijas de madres sin el síndrome versus hijas de madres con el síndrome. Y efectivamente, pues los resultados han mostrado que durante la pubertad las hijas de mujeres con el síndrome presentan pues niveles más altos de andrógenos y que al llegar a la adultez, más o menos a los 18, a los 21 años, desarrollan pues características muy compatibles con el síndrome, lo que representa realmente que hay un riesgo mucho mayor de padecerlo en comparación con las hijas de mujeres que pues no tienen este síndrome. Tenemos la morfología del ovario poliquístico, que son pues todos aquellos cambios poliquísticos ultrasonográficos en el ovario, que se van a asociar pues de forma variable con el síndrome. Tenemos la hiperandrogenemia, y esta específicamente es porque los niveles pues séricos de testosterona y de globulina transportadora de hormonas sexuales son hereditarios en las mujeres. El síndrome metabólico, en el que tenemos pues la obesidad central, la hiperglicemia, la dislipidemia, la hipertensión, las variaciones genéticas y los cambios epigenéticos. Muchos estudios, pues ahora último, han visto que hay, digamos, muchos genes que están sobreexpresados en las células de la teca ovárica y que todo eso pues va a contribuir directamente al hiperandrogenismo que es muy característico del síndrome. Además de eso, pues también en muchas poblaciones han mostrado que pueden existir subtipos genéticos del SOP, uno que puede ser predominantemente reproductivo y otro que puede ser un poco más metabólico. Y esto es muy importante porque explica pues la variabilidad clínica que existe entre los pacientes. En el ambiente intrauterino tenemos que las agresiones pues al ambiente van a inducir cambios muy persistentes en el epigenoma embrionario y fetal. Tenemos primero la virilización congénita, que pues, se va a observar muy a menudo en adolescentes con trastornos virilizantes. Uno de ellos está la hiperplasia suprarrenal congénita. Y eso es porque los estudios, pues muchos estudios, como les digo, han demostrado que la exposición prenatal a andrógenos o a hormona antimuleriana puede producir características muy parecidas al síndrome de ovario poliquístico. Específicamente porque el exceso de andrógenos durante la gestación va a alterar totalmente pues, el desarrollo normal del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y es lo que va a producir el hiperandrogenismo, la oligonovulación, el aumento de la LH y la resistencia a la insulina y obesidad. También tenemos la nutrición fetal alterada, que realmente digamos que hay cierta discrepancia porque muchos dicen que no está asociado, pero hay digamos que muchas investigaciones que demuestran que el bajo peso al nacer también es un factor de riesgo para pues, generar el síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, pues la mayoría de los casos con este síndrome, pues la mayoría de las poblaciones se presentan en personas con peso normal al nacer. En el ambiente postnatal vamos a tener que este vendría siendo, como les dije, el segundo impacto que hace que pues, un rasgo de susceptibilidad hereditario o que ya está pues, congénitamente programado se manifieste como el síndrome. Aquí vamos a tener la resistencia a la insulina y esto se da porque pues,
todos los pacientes que digamos que tengan como resistencia extrema a la insulina se van a asociar con este síndrome. Por eso es muy importante, y eso lo vamos a hablar más adelante en el tratamiento, mejorar la sensibilidad a la insulina con cambios en el estilo de vida o pues fármacos que mejoren la función ovárica. Y tenemos el hiperandrogenismo, que es como la base de todo este problema, y es que el exceso pues, de andrógenos tiene un panel, como les digo, muy importante en el desarrollo del síndrome. ¿Y qué sucede? Que pues en niñas con hiperplasia suprarrenal congénita que de pronto está mal controlada, el exceso de andrógenos puede inducir el hiperandrogenismo ovárico y la morfología poliquística muy característica del síndrome. Esto normalmente pues se puede revertir cuando se controla el exceso androgénico. Sin embargo, si la exposición a esos andrógenos ocurre de manera congénita o temprana, puede dejar ya cambios epigenéticos permanentes, haciendo que el hiperandrogenismo persista incluso pues después del tratamiento. Ahora hablaremos pues de la fisiopatología. Como les digo, es muy importante que sepamos que es una condición muy compleja y que realmente el punto central es el hiperandrogenismo ovárico funcional, que vendría siendo pues el ovario que está produciendo más andrógenos de lo normal sin que haya una causa externa clara. Entonces lo que sucede es que este exceso de andrógenos, como les dije anteriormente, se puede ver a un defecto dentro del propio ovario, específicamente pues en las células de la teca. Incluso se han visto pues muchos casos en los que hay como alteraciones enzimáticas. Por ejemplo, hay una enzima que se llama la P450C17, que esta enzima es como la responsable de producir andrógenos en el ovario y la suprarrenal. Entonces, digamos que si está como esas células están hiperactivas, obviamente van a perpetuar el problema. Ese hiperandrogenismo ovárico funcional es más o menos, pues está presente en el 90% de los casos, como le digo, es el panel central del síndrome y es la causa principal. Es el que va a originar pues las manifestaciones clínicas que conocemos, el hirsutismo, el acné, la oligonovulación, los ovarios poliquísticos. También hay otros factores que pues que realmente no causan el síndrome, pero sí lo van a empeorar. Aquí vamos a tener la resistencia a la insulina, y lo que sucede es que pues en los músculos y el hígado no van a responder bien a la insulina, pero el ovario sí. Entonces la insulina lo que va a hacer es actuar como un estimulante adicional y eso hace que las células de la teca produzcan aún más andrógenos. Entonces eso se va a convertir en un círculo vicioso porque la insulina alta va a aumentar a los andrógenos y los andrógenos aumentan la resistencia a la insulina y pues ambas cosas digamos que van a impedir que el folículo ovule. También se observa un aumento pues de la LH, incluso pues antes se pensaba que la LH era la causa, pero hoy se sabe que más bien es como una consecuencia del exceso de los andrógenos, porque ellos van a alterar totalmente pues como la retroalimentación, como les dije, del eje hipotálamo hipófisis y van a aumentar la secreción de la LH. Entonces, obviamente si hay un exceso de la LH, se va a seguir pues obviamente perpetuando aún más el problema. Hay otras alteraciones también asociadas en el que tenemos pues la obesidad y el hiperandrogenismo suprarrenal funcional. Algo pasa muy curioso en la obesidad y es que, como les digo, pues obviamente sabemos que va a favorecer la resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina va a provocar pues un aumento en la producción de los andrógenos. Entonces, ¿qué sucede? La grasa visceral que hay en estos pacientes va a liberar muchísimos ácidos grasos y citoquinas inflamatorias que van a generar pues un aumento en la resistencia a la insulina y lo mismo, producción pues, excesiva de andrógenos. Y en el hiperandrogenismo suprarrenal funcional se va a deber principalmente pues, a una desregulación de la esteroidogénesis en la zona reticular de la glándula suprarrenal. Y aquí tenemos esta imagen que es prácticamente lo que les expliqué, pero acá tenemos el panel A y pues el panel B. Acá en la parte superior, que pues es el esquema A, va a representar el proceso básico. Entonces tenemos las hormonas LH y FSH, que son secretadas por la hipófisis y van a actuar sobre el ovario. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay un aumento relativo de la LH, se va a estimular pues, la producción excesiva de andrógenos en las células de la teca, lo que se va a denominar el hiperandrogenismo ovárico funcional. Entonces, este exceso de andrógenos va a interferir con la ovulación, produciendo la oligoanovulación o ausencia pues, de la ovulación. Y es lo que nos va a llevar o puede dar los ovarios poliquísticos. Entonces, tanto las alteraciones pues, ovulatorias como el exceso de andrógenos, como aquí está en el panel, se van a manifestar pues, clínicamente como el hirsutismo, es decir, el crecimiento pues, de vello terminal en zonas típicamente masculinas. Y acá, en el panel B,
se va a ampliar aún más este proceso y muestra cómo se van a relacionar, además de todo, las alteraciones hormonales con los factores metabólicos. Entonces, nuevamente, el punto de partida es el hiperandrogenismo ovárico funcional, que va a contribuir directamente al hirsutismo. Luego vamos a observar que la resistencia a la insulina, como les digo con el hiperinsulinismo compensatorio, la insulina en exceso va a potenciar la producción de andrógenos en la célula de la teca, amplificando aún así más el hiperandrogenismo. Y el exceso de la LH secretada por la hipófisis también va a estimular las células de la teca, lo que incrementa también la síntesis de andrógenos. Entonces, al mismo tiempo de eso, pues la LH, pues el exceso de LH y de andrógenos va a alterar totalmente la maduración folicular, lo que les digo, produciendo pues anovulación, el exceso de esteroides y los ovarios poliquísticos. Y acá tenemos la obesidad, que va a contribuir al desarrollo de la resistencia a la insulina, provocando el círculo vicioso, cerrando el círculo metabólico que va pues perpetuar toda la alteración hormonal. Bueno, ahora vamos con las manifestaciones clínicas y la principal queja en adolescentes con SOP puede ser hirsutismo, también puede ser acné resistente a tratamientos tópicos, irregularidades menstruales, acantosis nigricans u obesidad. Si bien la obesidad y la resistencia a la insulina se asocian comúnmente con el síndrome, hay que tener en cuenta que no son esenciales para el diagnóstico. De hecho, la mitad de las pacientes no son obesas. Entonces, comencemos con las manifestaciones cutáneas. Primero, tenemos el hirsutismo, que es el crecimiento excesivo de vello terminal en un patrón masculino, que sería en labio superior, en mentón, en el tórax, en abdomen superior y en muslos. Para la evaluación de este, se va a medir con el índice de Ferryman-Galway. Esta es una escala que fue publicada originalmente en 1961 y posteriormente fue modificada. El método original utilizaba 11 áreas del cuerpo para evaluar el crecimiento del cabello, pero el método modificado se redujo a 9 áreas del cuerpo, las cuales van a ser el labio superior, el mentón, el pecho, la parte superior de la espalda baja, el abdomen superior, el abdomen bajo, la parte superior de los brazos, los antebrazos, que fueron eliminados en el método modificado, los muslos y piernas, que también fueron eliminadas en el método modificado. Ese método se modificó en el año 2001 para incluir un total de 19 ubicaciones, siendo las 10 ubicaciones adicionales lo que son las patillas, el cuello, los glúteos, el área inguinal, el área perianal, el antebrazo, la pierna, el pie, los dedos de los pies y de las manos. Cada área tiene su propia definición especificada de una escala de 4 puntos. Entonces, ¿cómo va a ser esa puntuación? La puntuación, si es mayor o igual a 8, nos va a indicar hirsutismo en mujeres caucásicas. En la población asiática sería mayor o igual a 2 y en la mediterránea mayor o igual a 9. Entonces, en mujeres caucásicas podríamos decir que leve iría de 8 a 15, moderado de 16 a 25 y severo mayor a 25. Entonces vamos a tener ciertos tipos de hirsutismo que puede ser hirsutismo idiopático, que es sin una elevación de andrógenos y suele ser leve. Tenemos hirsutismo focal, que es exceso localizado con una puntuación normal y es más que todo como por una queja estética. Y la hipertricosis, que es el crecimiento generalizado no dependiente de los andrógenos. Entonces, este podría ser como por fármacos o pues hereditario. Tenemos también el acné, que es una manifestación frecuente y variable del hiperandrogenismo, que hasta el 60% de las adolescentes con SOP van a presentar acné. Tenemos también la alopecia androgénica, que es muy poco frecuente y puede presentarse en patrón masculino, que sería frontotemporal, o en un patrón femenino. Tenemos también la virilización franca, que es una voz grave y no es típica del SOP, pero puede presentarse y también va a sugerirnos una causa externa al exceso androgénico, ¿cierto? Bueno, tenemos hallazgos ováricos y las alteraciones menstruales. Primero tenemos la ovulación.
Y en adolescentes es importante que nosotros distingamos la anovulación fisiológica, que es normal en los primeros años posmenarquia, y luego la anovulación anormal, ya que puede ser de difícil diagnóstico. Entonces hay que tener en cuenta que se considera normal la disfunción ovulatoria el primer año posterior a la menarca. Entre el primer y tercer año posmenarca son anormales los ciclos que son menores a 21 días o mayores a 45 días. Y ya desde los 3 años de la menarca a la perimenopausia son anormales los ciclos que son menores a 21 días o a 35 o menos de 8 ciclos por año. Vamos a tener también los tipos de difusión menstrual que van a ser la menorrea primaria, que es sin menarca a los 15 años o más de 3 años después del inicio de desarrollo mamario. Vamos a tener la menorrea secundaria, que es mayor a 90 días sin menstruar tras ciclos previos que hayan sido normales. La oligomenorrea, que es menos de 8 menstruaciones por año y va a variar según los años posmenarca. Y el sangrado uterino anormal, que puede ser demasiado frecuente, que sería menor a 21 días, prolongado, que sería mayor a 7 días, o abundante, que ya va a interferir con la vida diaria de la paciente. Y vamos a tener los problemas psicológicos que son muy frecuentes en adolescentes con SOP, que serían la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y los trastornos alimentarios. La prevalencia de estos síntomas depresivos es del 17 al 50% mayor que en adolescentes sin el síndrome. Y hay unos estudios que nos hablan y que sugieren que hay mayor prevalencia de trastornos del espectro autista y TDAH en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y en su descendencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico del SOP, que como ya lo hemos hablado, el SOP entonces va a ser una causa muy importante de tanto irregularidad menstrual como exceso de los andrógenos en las mujeres. Y partiendo de esas características clínicas que tiene, ya sabemos cuál es su fisiopatología, entonces se van a hablar de los criterios que vamos a tener en cuenta para el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico del SOP en adultos, ahora vamos a hablar de adultos primero, se va a realizar en la actualidad utilizando los criterios de Rotterdam, que son preferidos por los clínicos y los expertos. Para confirmar entonces ese diagnóstico en las mujeres adultas que son premenopáusicas, se va a requerir dos de los tres criterios que ya les voy a mencionar, además de hacer la importante exclusión de otras condiciones que puedan imitar al SOP, como lo son, por ejemplo, las alteraciones de la tiroides, el hiper y el hipotiroidismo, también la hiperprolactinemia y otras que se caracterizan por un alto hallazgo de andrógenos en sangre, como la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica y los tumores secretores de andrógenos. Entonces, en los criterios de Rotterdam vamos a tener primero la oligo y o la anovulación, también los signos clínicos o bioquímicos del hiperandrogenismo, que es muy importante aquí hacer la salvedad de que cuando yo tengo una paciente que está teniendo manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo, como ya las hemos mencionado, no va a necesitar ningún paraclínico. Y el tercer criterio son los ovarios poliquísticos que ya se ven en la ecografía. Entonces, ahondando más y profundizando esos criterios, entonces en primer lugar vamos a tener la oligo y o la anovulación, que el patrón más común va a ser la oligomenorrea, que es cuando tenemos menos de 9 menstruaciones al año, o también se puede presentar la amenorrea, que es cuando ya tenemos una ausencia de menstruaciones durante 3 o más meses consecutivos. Entonces eso es muy importante identificarlo en la paciente que nos llega en consulta. Luego tenemos los signos clínicos y o bioquímicos del hiperandrogenismo, que como ya los hemos mencionado, los más importantes son el hirsutismo, que va a ser ese aumento del vello en distribución masculina, también el acné en sus diferentes formas y la pérdida de cabello de patrón masculino. Eso serían más como signos que sean clínicos. Y ya en la parte de los signos bioquímicos, pues tendremos las concentraciones séricas elevadas de los andrógenos.
Y en tercer lugar, un criterio que va a ser muy importante y que va a ser muy específico del diagnóstico en las pacientes adultas va a ser la observación en ecografía de los ovarios poliquísticos, que en los primeros criterios de Rotterdam que se publicaron en 2003 se hablaba de la presencia de 12 o más folículos en cualquiera de los ovarios con un diámetro de 2 a 9 milímetros o un volumen ovárico aumentado. Este criterio, con el paso de los años y con los estudios y en guías más recientes, se ha modificado y en la actualidad y en Colombia se habla que para considerar que un ovario sea poliquístico, entonces debe ser mayor a 20 folículos con un volumen mayor a 10 cc en al menos uno de los ovarios y en los adolescentes mayor a 10, pero esto ya lo vamos a hablar a continuación cuando hablemos de ese diagnóstico en los adolescentes. Y este criterio no es necesario ni tampoco es suficiente para hacer un diagnóstico de SOP porque incluso cuando se diagnostica aparentemente un SOP por solamente la ecografía podemos caer en un sobrediagnóstico. Bueno, vamos a hablar un poco de los fenotipos y en general se han identificado 4 fenotipos diferentes del SOP. Esta clasificación es quizás la más relevante para estudios de investigación clínica, pero también puede ser útil para profesionales clínicos. Hay una cosa que debemos tener en cuenta, que es que el fenotipo del SOP parece variar según la etnia y la geografía. Entonces vamos a tener primero el fenotipo A, que también es conocido como SOP completo, que va a incluir el hiperandrogenismo, la disfunción ovárica y ovarios de aspecto multifolicular. Vamos a tener el fenotipo B, que también será conocido como SOP clásico y va a incluir hiperandrogenismo y disfunción ovárica. Vamos a tener el fenotipo C, que también es conocido como SOP ovulatorio y va a incluir el hiperandrogenismo y los ovarios de aspecto multifolicular. Y por último, el fenotipo D, también conocido como SOP no hiperandrogénico, como su nombre lo dice, no va a contar con eso, sino que va a contar con la disfunción ovárica y los ovarios de aspecto multifolicular. Continuando como en la evaluación diagnóstica del SOP, entonces es muy importante tener en cuenta la historia clínica y ese examen físico que le vamos a hacer a nuestra paciente. Es muy importante que cuando nos llegue a consulta a una paciente con sospecha de SOP, algo muy importante que vamos a notar en su historia son los antecedentes de menstruación irregular, que se va a presentar de las maneras en las que ya lo hemos mencionado. Y también los signos clínicos de hiperandrogenismo que ya los mencionamos y que aquí es muy importante utilizar la escala de Ferriman-Gallwey que ya anteriormente la mencionamos. También las pruebas bioquímicas van a ser fundamentales porque son las que nos van a dar una visión más objetiva en caso de que no tengamos unas manifestaciones clínicas que sean claras o que puedan llegar a ser confusas. Entonces, primero se recomienda hacer una medición de la testosterona libre, que se considera que este es el andrógeno más conocido y activo. Y algo muy importante es que la fracción libre del andrógeno es la biológicamente activa. Y eso genera mucha confusión porque pensaríamos que lo que se recomienda medir es la testosterona libre y no la testosterona total. Sin embargo, se ha estudiado que la testosterona libre no se recomienda medirla porque los análisis actuales pueden que no sean confiables. Entonces, por tal razón, medimos la testosterona total, que hablamos de que un valor normal ondea entre 0.2 a 0.8 y que hablamos de hiperandrogenismo cuando está mayor a 0.8. Algo muy importante aquí es que aparte de esa testosterona total, también se pueden medir otros andrógenos como por ejemplo el 17 hidroxiprogesterona, que es muy importante y se sugiere medir durante la fase folicular temprana en todas las mujeres con posible SOP para descartar una hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que es un diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta. Y también otra hormona que también se puede medir es la hormona antimülleriana, que también se va a encontrar elevada.
Ya continuando también en esa evaluación, entonces otro de los criterios que van a ser muy importantes en el diagnóstico del SOP en las adultas, pues va a ser la ecografía transvaginal, que como lo mencioné, no es necesaria ni es suficiente para hacer ese diagnóstico, y también que no va a ser necesaria si hay evidencia de una oligomenorrea o signos clínicos de hiperandrogenismo, y cuando también ya se hayan descartado otras posibles patologías. También es muy importante en ese diagnóstico hacer el descarte de otras posibles manifestaciones o síndromes que pueda tener nuestra paciente, y en cualquier mujer con oligomenorrea se debe investigar otras causas, como por ejemplo buscar de pronto un embarazo, y para ello entonces recurriríamos entonces a pruebas de gonadotropina coriónica humana. También es recomendable hacer medición de la prolactina, de la hormona estimulante de la tiroides y la hormona folículo estimulante. También ya, por último, para hacer esta evaluación integral de nuestra paciente con SOP, es muy importante tener en cuenta que en estas pacientes se ha evidenciado mayor presencia de factores de riesgo asociados con enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la obesidad, la intolerancia a la glucosa, la dislipidemia, el hígado graso y la apnea obstructiva del sueño. Entonces, todos estos manifestaciones y todos estos síndromes y trastornos se deben de estudiar cuando ya se tenga un diagnóstico. Algo muy importante es que al momento de yo diagnosticar el SOP, debo de tener muy en cuenta cuáles pueden ser ciertos factores que me pueden alterar los niveles séricos de andrógenos en la sangre. Y se cae frecuentemente en el error de, por ejemplo, hacer una medición de andrógenos o de testosterona total en una paciente que ya está tomando anticonceptivos orales. Entonces eso nos puede hacer confundir un poco. Entonces, el primer grupo de medicamentos que me van a alterar esos niveles séricos van a ser los anticonceptivos orales combinados, debido al mecanismo de acción que tienen, y es que ellos van a suprimir la secreción de LH, van a luego disminuir la estimulación ovárica y de manera final van a disminuir la producción de los andrógenos. También los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides se ha evidenciado en diferentes estudios que, por ejemplo, la espironolactona reduce los niveles de testosterona libre y también tiene una incidencia sobre ese puntaje de hirsutismo que se calcula. También el tercer grupo son los glucocorticoides, que van a suprimir el eje. Luego también los análogos o los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, que ellos me van a inhibir esa liberación de la LH y de la FSH, me van a disminuir la estimulación ovárica y van a disminuir la producción de la testosterona. Y también la metformina es muy importante porque en los pacientes con SOP puede reducir modestamente los niveles de andrógenos al mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, cuando yo tenga una paciente que tenga antecedentes de uso de algunos de estos medicamentos, se va a recomendar hacer la suspensión de esos medicamentos al menos 4 a 6 semanas antes de medir los niveles séricos de los andrógenos. Ya en la parte del diagnóstico que vamos a hacer en los adolescentes es muy importante porque hay que establecer una diferencia, y es que el diagnóstico del síndrome ovario poliquístico en los adolescentes va a ser un proceso de exclusión y se va a basar en el cumplimiento de estos criterios internacionales de consenso que difieren de los criterios que anteriormente les mencioné que se utilizan en las mujeres adultas. En el SOP en las adolescentes se debe de considerar en cualquier adolescente que presente, por ejemplo, hirsutismo, acné, que sea resistente al tratamiento, también irregularidad menstrual, acantosis nigricans y obesidad. Y también es muy importante que estos criterios de consenso internacional pues van a tener una modificación muy importante, y es que se va a excluir ese criterio ecográfico que en las mujeres adultas sí se tiene en cuenta. Entonces vamos a tener dos grandes partes. Primero, la disfunción ovulatoria, que se va a presentar en los patrones que anteriormente lo mencioné y se han mencionado. Y es muy importante aquí hacer la salvedad de que un patrón menstrual fuera de los límites durante 2 años debe ser persistente. Y esta persistencia es muy importante
porque se puede confundir con una hiperandrogenemia transitoria debida a esa anovulación fisiológica adolescente. Entonces, para hacer un diagnóstico acertado de SOP, solo se justifica si ambas características van a persistir o han persistido durante 2 años. Aparte de esa disfunción ovulatoria, entonces también vamos a tener la evidencia de hiperandrogenismo, bien sea clínico o bioquímico, y es muy importante pues esa parte. Vamos a hacer estudios complementarios y aquí es nuevamente muy importante tener claro por qué la ecografía ovárica no se va a recomendar como criterio diagnóstico en los adolescentes, y es debido a que a esta edad los ovarios de apariencia poliquística van a ser comunes. Entonces, por tanto, ese criterio deja de ser confiable para el diagnóstico en los adolescentes. Y también, al igual que en las pacientes adultas, hay que hacer un diagnóstico de exclusión de otras patologías o síndromes que puedan presentar unas manifestaciones clínicas que sean similares a las del SOP. Entonces, esa confirmación del SOP en una paciente adolescente se haría si se excluyen otras causas y la paciente presenta esa irregularidad menstrual que es persistente, más los signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. Y de esa manera entonces tendríamos un diagnóstico que es certero. Bueno, aquí en los diagnósticos diferenciales pusimos esta tablita que pues está súper chévere y es que es muy importante que antes de diagnosticar el SOP debemos descartar pues otras causas de exceso de andrógenos. Entre esas tenemos la hiperplasia adrenal congénita, los tumores productores de andrógenos, la hiperprolactinemia y el síndrome de Cushing. Y que pues aquí están como los exámenes diagnósticos, los hallazgos y pues, los hallazgos clínicos. Pero pues súper importante enfatizar eso de que antes que diagnostiquemos el síndrome como tal debemos descartar cualquier otra causa que también pues que nos puedan generar exceso de andrógenos. Ya en la parte del tratamiento del SOP en las mujeres adultas, vamos a hacer un tratamiento que va a ser multifacético y que va a estar dirigido a diferentes pilares. Primero, a tratar esa irregularidad menstrual y la anovulación, también manejar esos signos clínicos del hiperandrogenismo, como lo son el hirsutismo, el acné y la alopecia, también el riesgo metabólico, como anteriormente se los mencioné, la prevención de la hiperplasia o el cáncer endometrial y la anticoncepción en quienes no desean el embarazo. En el tratamiento del SOP en las mujeres adultas es muy importante preguntarle a nuestra paciente cuáles son sus deseos. ¿Busca el embarazo o no busca el embarazo? Y de esa manera hay que hacer esa diferencia. Entonces, en las mujeres que no buscan el embarazo, hay que hacer un manejo que va a estar direccionado a la protección endometrial, la anticoncepción y el manejo de los síntomas de ese aumento de andrógenos en la sangre. Entonces, por un lado, vamos a tener ese manejo menstrual y la protección endometrial que va a estar dirigido principalmente por los anticonceptivos orales que van a ser combinados. Estos van a ser la primera línea y van a ser muy importantes ya que estos van a regular los ciclos, van a proteger el endometrio y también van a reducir los andrógenos. Y en caso de que nuestra paciente no pueda hacer uso de estos anticonceptivos orales o ella definitivamente decida que no quiere tomarlos, entonces hay otras alternativas, como por ejemplo las progestinas cíclicas, también la aplicación del DIU, que va a tener ambos blancos, la anticoncepción y también la protección endometrial. Y otro componente que también puede ser alternativa es la metformina. Sin embargo, la metformina se considera una terapia que es de segunda línea, porque su capacidad para proporcionar esa protección endometrial está menos establecida que pues esa efectividad que tienen los anticonceptivos orales que son combinados. En el manejo del exceso de los andrógenos, también la primera línea van a ser esos anticonceptivos orales combinados y va a haber uno en específico que va a ser muy importante y es el etinilestradiol más la drospirenona. La drospirenona va a ser un progestágeno de cuarta generación que va a tener unas características especiales y que va a ser el
mejor y el que va a tener como una unos mejores beneficios sobre los otros progestágenos. Entonces, esa drospirenona va a tener en primer lugar una acción que va a ser antiandrogénica. Entonces, la drospirenona va a bloquear los receptores de andrógenos, reduciendo así esas manifestaciones de hiperandrogenismo como lo es el acné, el hirsutismo y otras manifestaciones. Y esto lo va a hacer más eficaz que otros progestágenos como por ejemplo el levonorgestrel en ese control de los síntomas cutáneos. También otro efecto que va a tener la drospirenona va a ser ese efecto antimiralocorticoide que lo diferencia de otros. Y es que ese efecto va a contrarrestar la retención de sodio y de agua que es inducida por los estrógenos y de esa manera va a reducir en la paciente la sensación de hinchazón, el edema y también la ganancia de peso, que es algo de lo que muchas veces pueden llegar a quejarse las pacientes. Y también el tercer componente que nos pareció muy importante es que mejora ese perfil metabólico y va a mejorar el perfil lipídico al disminuir la cantidad de LDL y va a aumentar el HDL. Y también va a reducir la presión arterial, el índice de masa corporal y va a tener un efecto que va a ser beneficioso sobre la glucemia. Adicionalmente a ese manejo que estamos dando con los anticonceptivos orales combinados, también se pueden utilizar los antiandrógenos como por ejemplo la espironolactona, y algo muy importante es que a mi paciente no le puedo dar antiandrógenos sin darle una anticoncepción que sea confiable, debido a que si mi paciente llega a quedar en embarazo y está tomando solamente antiandrógenos, se puede interferir con el desarrollo sexual normal del feto. Y también pueden haber otros métodos físicos como por ejemplo la depilación, el láser y otros tratamientos tópicos para desacelerar ese crecimiento no deseado del vello. En las mujeres que buscan el embarazo, entonces vamos a actuar sobre diferentes puntos. En primer lugar, antes de la inducción de la ovulación, es muy importante hacerle el seguimiento del peso a nuestra paciente en caso de que haya obesidad. Se busca entonces que haya una reducción del peso del 5 al 10%, ya que eso va a mejorar la ovulación y la tasa de nacidos vivos en nuestra paciente. Y va a haber una excepción en las pacientes que sean mayores de 37 años, en las que se tiene que tener mucho cuidado y en las que en ese caso, a menos de que ellas tengan pues obesidad, hay que hacerles la inducción inmediata pues del embarazo. Ya en la parte de la inducción farmacológica de la ovulación vamos a tener diferentes medidas farmacológicas que se pueden tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, el letrozol, que es actualmente en la primera línea, según pues diferentes guías internacionales. Su mecanismo de acción va a ser que va a estimular esa secreción de FSH endógena y va a promover el desarrollo folicular y la ovulación. Y de esa manera también va a mejorar las tasas de ovulación, el embarazo y los nacidos vivos frente a otras medidas farmacológicas que se pueden tomar. También se puede utilizar el citrato de clomifeno, que antes era la terapia clásica, pero ahora mismo es una terapia de segunda línea. Y esa pues va a inducir la ovulación al bloquear los receptores de estrógenos en el hipotálamo. También se puede utilizar la metformina, sin embargo, algo muy importante es que la metformina no se usa como monoterapia para inducir la ovulación, pero se puede asociar si hay, por ejemplo, presencia de resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa. Y de esa manera, pues el mecanismo de acción de la metformina en esa parte de la inducción de la ovulación sería mejorar la sensibilidad a la insulina, ya que de esa manera se puede potenciar la respuesta ovulatoria a otros medicamentos. Y también se puede utilizar la gonadotropinas, que ellas van a tener algo muy importante y es que se tienen que administrar bajo control para inducir esa ovulación. Y hay un riesgo importante de generar un síndrome de hiperestimulación ovárica o embarazos múltiples. Y ya también en caso de que no funcione nada de eso, entonces pueden haber otras opciones quirúrgicas que son más avanzadas, como por ejemplo la perforación ovárica laparoscópica o la fertilización in vitro. Entonces, como podemos ver,
ese tratamiento del SOP en las mujeres adultas que desean el embarazo difiere un poco de las que no buscan el embarazo, ya que en este caso ya no se busca suprimir la ovulación, sino inducirla. También en ese tratamiento del SOP en las mujeres adultas hay que hablar del tratamiento metabólico, que ese se tiene que dar en todas las mujeres con SOP y que se tiene que apuntar a 3 blancos principalmente. Primero, la obesidad y el estilo de vida, que como lo mencioné anteriormente, eso es algo muy importante, y en caso de que tengamos una paciente con obesidad se debe tener una meta de pérdida de peso del 5 al 10%. Si esto no se logra de pronto con el cambio de los estilos de vida, entonces se puede recurrir al uso de fármacos para esa pérdida de peso o también la cirugía bariátrica. En segundo lugar tenemos el blanco de la resistencia a la insulina, y en caso de que nuestra paciente tenga diabetes tipo 2, entonces se pueden utilizar tratamientos como por ejemplo la metformina, que no es recomendada de rutina, pero va a ser muy útil en casos de intolerancia a la glucosa. Y también el tercer blanco va a ser la dislipidemia, que va a ser muy importante y que va a ser igual a la población en general, donde en primer lugar voy a tener que recomendarle a mi paciente que haga ejercicio y que tenga una pérdida de peso. Y pues en la primera línea, ya en la parte farmacológica, entonces tendríamos el uso de las estatinas si es necesario, que estas no van a modificar la ovulación ni tampoco el hirsutismo, sino que el blanco de las estatinas, pues a fin de cuentas es la dislipidemia. Ya el tratamiento en las adolescentes va a estar dirigido a unos blancos similares a los de las mujeres adultas que no desean el embarazo. Entonces va a estar dirigido a ese sangrado uterino que es anormal, a las manifestaciones del hiperandrogenismo, a la obesidad y la resistencia a la insulina. Y algo muy importante es que se tiene que iniciar el tratamiento aún con diagnóstico provisional de SOP, es decir, cuando la paciente se encuentre en un estado de riesgo de SOP. En esa parte, entonces, primero se tiene que abordar ese manejo del sangrado uterino normal y esas manifestaciones del hiperandrogenismo, donde se va a tener algo similar al enfoque que anteriormente les mencioné, con el uso de los anticonceptivos orales combinados como primera línea. Entonces, pueden haber diferentes combinaciones de esos anticonceptivos, pero nuevamente el más importante es la drospirenona. Los beneficios que va a tener este manejo es que va a regular el ciclo y va a prevenir la hiperplasia endometrial, muy importante para evitar de pronto un cáncer. También va a suprimir la producción ovárica de la testosterona, va a mejorar el acné y pues todas esas manifestaciones. La dosis sugerida pues es tener un etinilestradiol de 30 a 35 picogramos, que es más efectiva en los adolescentes. Pueden haber diferentes escenarios que no vamos a ondear mucho en eso, pero que es muy importante tenerlos en cuenta. Y también la terapia antiandrogénica adyuvante, que va a ser importante y que va a estar indicada si no hay mejoría con los anticonceptivos orales combinados después de 9 a 12 meses. Entonces aquí se va a utilizar nuevamente la espironolactona, pues por los beneficios que va a tener. Y que es muy importante entonces recordar que hay que evitar dar la espironolactona si no tengo una anticoncepción que es confiable. También se tiene que abordar y hacer ese enfoque general también en las pacientes adolescentes, donde vamos a tener un tratamiento para la obesidad y para esa resistencia de la insulina en caso de que lo haya. Y en primer lugar se tienen que hacer esas modificaciones del estilo de vida, como llevar a nuestra paciente un ejercicio y una dieta equilibrada, ya que esa pérdida de peso, como ya lo he mencionado, va a mejorar la ovulación y las manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo. En la farmacoterapia se puede utilizar la metformina, también los agonistas del GLP-1 y el mioinositol, que va a ser un suplemento que mejora la frecuencia ovulatoria. Y también se puede recurrir a la cirugía bariátrica. Hay unas consideraciones que van a ser muy importantes, y es también esa evaluación de la ansiedad, depresión y autoestima, que va a ser muy importante en los adolescentes. Mantener tratamiento hasta que haya una madurez ginecológica, 5 años después de la menarca, y suspender los los anticonceptivos orales combinados por 3 meses para confirmar el diagnóstico definitivo. Y también que la infertilidad en el SOP es relativa y no absoluta.
Bueno, para las complicaciones les hicimos una pequeña tabla como a modo de resumen que va a incluir las alteraciones y las consecuencias como tal. Entonces tendremos complicaciones, por ejemplo, de tipo metabólicas, que las alteraciones principales van a ser la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, el síndrome metabólico, la dislipidemia, la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Vamos a tener también las cardiovasculares, que van a tener factores de riesgo múltiples y como consecuencias a estas vamos a tener la aterosclerosis, el infarto, el ACV, el síndrome coronario agudo. Las de tipo reproductivas, que van a incluir infertilidad, abortos espontáneos, complicaciones obstétricas, y a las de tipo endometriales, la hiperplasia endometrial y el cáncer del endometrio. Entonces aquí les dejamos también como la tablita y bueno. Bueno, eso sería todo por la charla de hoy. Esperamos que les haya gustado y quedamos atentas.